Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el lugar donde usted me está viendo, mis amigos. Pues una vez más, y hoy de una manera diferente y necesaria, salimos con nuestra nueva imagen. Aquí lo dice, punto de vista. Y bien, hermanos míos, para comenzar y no dilatar, dándole la bienvenida a este su canal, y ya lo he dicho en oportunidades, no es mi canal, es nuestro canal, su canal, donde usted nos puede seguir escribiendo. He recibido una cantidad de escritos por no salir al aire. La persona que le gusta nuestro trabajo. Y hoy saliendo con una nueva imagen. Perdón. Pero bien, se hace necesario, mi queridos hermanos, y estoy poniéndole conocimiento que en el día de ayer el gobierno de Estados Unidos tomó una nueva medida contra Cuba, el aquel de tratar de bloquear la entrada de petróleo, suministro energético a Cuba, imponiendo aranceles a aquellos que hagan o aquellos que lleven el petróleo a Cuba. Bien, mis hermanos, yo quiero y les ruego, se los ruego de verdad, que compartan mi directa. Compartan por qué es necesario, mis queridos hermanos, llegar al entendimiento y razonar. Este mensaje va dirigido a la dirigencia de Cuba, a nuestro presidente, a nuestro primer secretario del partido, a nuestro líder, Raúl Castro Ruz, general de ejército, a nuestra Asamblea Nacional de Cuba, a su presidente, a los diputados, al Partido Comunista de Cuba en especial y a las organizaciones de masa cubanas. Es necesario que ante la inminente amenaza que está surgiendo contra Cuba por el gobierno del monstruo, del genocida, del violador, del pedófilo, del psicópata de Donald Trump y de su secretario de Estado, Narco Espuma Rubio, Narco Espuma Rubio, el cual en su juventud estuvo involucrado y fue cómplice al callar cuando vivía en Kendall, Miami, cuando su cuñado tenía una organización que traficaba droga. Él estaba allí, él cayó y es cómplice. Sin embargo, nunca fue juzgado ni llevado a un tribunal. Y hoy nos demuestra que un loco, que un pedófilo, que un genocida, que un asesino, que está con las manos embarradas de sangre inocente, un racista que persigue, me perdonan porque tengo dos móviles y lo tengo activo, que persigue a emigrantes de forma para eliminar y lo secuestra y lo lleva a un centro de retención con características de un centro, como diríamos antes, un centro de concentración donde no tiene ninguna, y lo hemos dicho en muchas oportunidades en este canal, no tiene ninguna característica para tener seres humanos. No hay una buena atención médica, no hay una buena alimentación y donde han fallecido personas incluso asesinadas como en Texas, como un cubano, que hoy se reconoce que fue asesinado allí por asfixia. Pero este no es el tema de hoy. El tema de hoy es, por eso decía que compartieran y que pensáramos y razonáramos, porque mis queridos hermanos, Cuba tiene soberanamente la obligación de protegerse. Y la Constitución de Cuba lo dice. Soberanamente protegerse ante una amenaza eminente de posiblemente bloqueo naval, incrementar más las medidas de bloqueo y una posible intervención militar. ¿Qué lleva a esto? A que Cuba, como nación soberana, pida colaboración militar a sus aliados o amigos. ¿A quiénes?
y quiero que escuchen, por eso va dirigido al presidente, al líder y a la Asamblea Nacional, a Rusia, a China, a Corea y a Irán. ¿Y por qué? Porque en un análisis hecho entre amigos, ex militares y profesores universitarios de filosofía y ciencias sociales, hemos llegado al análisis y, y casi todos estuvimos de acuerdo en que Cuba hoy está obligada a protegerse, a mantener su soberanía y su integridad. Y la integridad de los cubanos y la vida de los cubanos. Escuchen, su integridad y la integridad y la vida de los cubanos que residen en la isla. Cuba puede tomarse soberanamente la actitud de decir a Rusia, conveniadamente, bien escrito, te damos el derecho a tener en Cuba una base militar rusa. Porque en Cuba existe una base naval militar estadounidense contra los cubanos y contra el gobierno de Cuba, impuesta. Y Estados Unidos no se ha retirado, todavía permanece dentro del territorio nacional cubano en Guantánamo. Entonces Cuba tiene el derecho soberano a defenderse, a decirle a Rusia, pues podemos tener colaboración militar y puedes tener una base militar para colaboración militar. Ante la amenaza eminente porque son amigos. Pero esto tiene que quedar bien escrito, cómo es el convenio, cuántos años, de qué forma se va a hacer para proteger la soberanía y la integridad de la República de Cuba. Cuba le puede decir a China, queremos colaboración militar y podemos hacer una base militar para colaboración militar donde se desarrolle armamento, igual que con Rusia, para la protección de la soberanía de Cuba. Está en su derecho y no es una amenaza a la paz, porque la que está amenazada hoy es Cuba. Y hay silencio total y nadie dice nada. Solamente China y Rusia y algunos amigos. Bien, bien, pues puedo dirigir al presidente de Corea, a Xi Jinping, digo, disculpe, a Kim Il-sung, y decirle, nosotros queremos colaboración militar con ustedes, conveniarlo, un convenio donde se le da participación y desarrollo militar y preparación y entrenamiento militar ante un ataque eminente de una potencia como Estados Unidos. Me da el derecho y Cuba tiene el derecho a defenderse. Cuando estén, lo mismo con Irán, le digo de manera segura y precisa, Estados Unidos llegará a un acuerdo rápido con Cuba. Y el primer acuerdo, retírame la base naval de Guantánamo. Y el segundo acuerdo, retírame el bloqueo. Si tú no me retiras ni la base naval ni el bloqueo, no hay acuerdo. Porque tú me has mantenido amenazado por más de 60 años. Tú me has caído a pescozones por más de 60 años. Tú me has asfixiado por más de 60 años. Y has asfixiado al pueblo de Cuba a llevarlo a la miseria, al desespero. Entonces yo tengo mi derecho como país soberano a buscar la manera de defenderme. Tú me obligas a defenderme y yo me voy a defender. Pero eso lo tiene que hacer el gobierno de Cuba y el Partido Comunista de Cuba y la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque el gobierno, respaldado por su asamblea y por su partido, la asamblea que representa al pueblo de Cuba, y su partido acuerdan, acuerdan la palabra, acuerdan solicitar colaboración y ayuda a estas cuatro potencias ante la amenaza eminente y el peligro eminente de invasión, de bloqueo naval y de asfixia, como ya se está haciendo la economía de Cuba. Mis hermanos, no queda otra. Y la segunda parte que yo traigo es quitando, perdónenme la palabra grosera, pero así lo hablamos, el pendejismo y empezar a abrir a Cuba a la intervención
a la inversión de la economía industrial en Cuba. Se le puede decir a China, puede establecer fábricas en territorios cubanos para buscar el empleo de cubanos, el ingreso de divisa que lleve, escuchen, que lo pensamos así, acordar con China, acordar con Corea, acordar con Rusia, la industria, tanto militar como la industria tecnológica e industrial. ¿Por qué? Porque esto no llevaría a ingresos de tener combustible y de reparar urgentemente la tecnología de termoeléctrica que está deteriorada y obsoleta. Notaría beneficios. Y Cuba, que es la llave del Caribe, si los chinos y los rusos y los coreanos la miran bien, podía ser el puente de desarrollo del comercio hacia América Latina y el Caribe. Y sería una manera de romper el bloqueo. Pero dejemos el miedo y el pendejerismo y dejemos entrar la inversión y ponernos de acuerdo a pactos de 10 y 15 años, como lo hizo China al inicio, que dejó entrar la inversión, hizo convenios y pactos donde después de 10 y 15 años las industrias quedaron en manos de China y China empezó su desarrollo. Pero si no pensamos hoy y mantenemos la misma ideología y mantenemos la misma onda sin revolucionar, nos quedaremos parados 60 años más de miseria, de hambre, y nos comerá el imperio. Nos comerá el imperio por cobardes y pendejos. Es hora de abrir porque Cuba lo está pidiendo, el pueblo lo está pidiendo y no podemos permanecer inertes. Tenemos que buscar la manera de que entren los amigos, fortalecer el país, renovar el armamento obsoleto que tenemos y prepararnos para una posible intervención militar, que es lo que se está tratando de crear y es lo que quiere el loco de Trump para poder ganar sus elecciones a medio término que le viene, buscando el apoyo de esos grupos contrarrevolucionarios que existen en la Florida y que hoy están en su contra. Y estimulado por Narco Puma Rubio, que sabemos que nos lo quieren imponer de presidente cuando ni nació en Cuba. Es de origen cubano, pero no nació en Cuba. Es ciudadano estadounidense. Nació, se crió y se desarrolló en Estados Unidos. No tiene derecho a ser ningún presidente cubano. Porque ni piensa como cubano, ni tiene sentimiento cubano, ni quiere lo mejor para Cuba. Como no lo quiere la administración de Trump, que lo ha dicho. Ellos no buscan democracia. Ellos quieren eliminar la amenaza socialista que existe en Cuba hacia el ejemplo que le da a Latinoamérica, al mundo y al Caribe. Es lo que buscan. Y un grupito pequeño de ratas que hay en Miami, que son los que piden invasión contra su familia, contra sus amigos y contra sus vecinos. Gente que no tiene sentimiento, gente de la peor calaña. Por eso los persiguen y por eso los votan. Traidores. Como yo, que he emigrado para ayudar, para ayudar a mi familia, para ese dinero quede en Cuba, para que mi familia esté un poquito mejor, porque sabemos las condiciones que se vive hoy en Cuba, para ver si compro una plantica. Y mi familia y mi madre de 89 años puede sentirse mejor y puede ver televisión y lo que le queda de sus años de vida, disfrutarlo. Por eso es que este hombre emigró. Y mantiene ayuda a su familia y lo sabe mi familia que me está viendo aquí. Pero yo no deseo nada mal contra ningún cubano, ni dentro ni fuera. Porque a mí me llena el humanismo y el sentimiento hacia los míos y el amor que siento por mi Cuba, la cual me enseñó y a la cual le debo el ser y de los míos.
Yo soy de los agradecidos. Y sí, acúsame de comunista, soy comunista. Acúsame de revolucionario, soy revolucionario. Acúsame de socialista, soy socialista. Soy cristiano y muy cubano. Y jamás me van a matar. Conmigo morirá el sentimiento revolucionario. Porque mucho le debo a Fidel, las enseñanzas que me dejó Martí, el padre Varela, José de la Luz Caballero. ¿Me entienden? Pero me la dejó Agaramonte, me la dejó Maceo, y me la dejaron muchos próceres que estuvieron en la lucha independentista como aquello, como Camilo Cienfuegos, como Juan Almeida Bosque, como Ernesto Che Guevara, a cual yo me siento orgulloso de siempre decir hasta la victoria siempre, que nos enseñaron, y el Che lo dijo, al enemigo, al imperialismo ni un tantico así. Por eso el mensaje mío de la directa ayer en TikTok, donde le decía a los venezolanos, no puede haber trato con los americanos, así me abran el cielo. Si no lo devuelven al presidente Maduro, ni una gota de petróleo y no hay concesiones, porque hubo un ataque miserable que costó la vida de personas inocentes y de cubanos dignos. Muchos dormían y otros se batieron. Y luego de costarle la vida a esos hombres dignos, secuestraron a un presidente constitucional, violando el derecho internacional, violando leyes y tratados internacionales, violando la Constitución de Estados Unidos, violando el Congreso, violando leyes estadounidenses y violando la Carta Magna de la ONU. Imponiendo a Estados Unidos un nuevo orden internacional de una forma militar y agresiva y política, alterando el sistema internacional y dándole pero a cualquier país a ejercer lo mismo que ellos han hecho. Por eso, ante la eminente amenaza, ante el desafío, ante la impunidad que lleva Estados Unidos y sus medidas asesinas hacia el pueblo cubano y Cuba de asfixia económica y privándonos del derecho a vivir en libertad, estamos obligados a pensar en reclamar y solicitar ayuda militar y colaboración militar a los amigos o a los aliados. Es hora de que se prueben los amigos. Y Cuba representa mucho. La caída de Cuba, para aquellos que piensan si un día cae Cuba, que costará la vida de muchos seres humanos, será la caída del mundo. ¿Y por qué? Porque Cuba estando aquí en el Caribe, siendo la llave, representa la fuerza, la unidad, la solidaridad, el internacionalismo y el heroísmo de un pueblo que ha resistido por más de 67 años presiones, sanciones, injusto bloqueo, medidas y aún, al parecer, asfixiado, ese pueblo resiste. Y ese pueblo digno se llama Cuba. Y ese pueblo digno se llaman los cubanos dignos que están en Cuba. Sabemos que tenemos traidores, sabemos que tenemos mierdas adentro. Y mierdas que han ido al norte brutal, a los Estados Unidos. Pero también sabemos que hay hombres buenos, dignos dentro de Estados Unidos y muchas partes del mundo, luchando justo y juntos aquí en las redes sociales por Cuba y por los cubanos. Y por su revolución y por su gobierno, queridos hermanos, ha llegado la hora de unirnos, pero ha llegado la hora de ser inteligentes, de razonar, de pensar. Si el enemigo nos obliga, no nos queda más remedio que pedir colaboración militar. No nos queda más remedio de dar nuestra tierra si hay que poner una base naval militar rusa, china, coreana,
o iraní y que sientan la presión desde la isla. Hoy los Estados Unidos como imperio está en decadencia y es el momento de levantarnos, es el momento de unirnos y es el momento de armarnos y luchar por Cuba y desarrollar Cuba y echar para adelante Cuba y buscar la inversión extranjera en Cuba para tratar de sacar a Cuba adelante. Queridos hermanos, esta era mi directa de hoy, la cual va dirigida una vez más al partido, al gobierno y a la Asamblea Nacional. Pensemos y razonemos y analicemos de qué manera vamos a prepararnos para estas agresiones. Sentémonos con el ruso, con Putin, y digamos, estamos dispuestos. Una vez lo hicimos y teníamos una base en Lourdes, que hoy es la Universidad de Ciencias Informáticas. A mí no se me olvida la militar ahí. Enfrente había una unidad nuestra que cuidaba a Lourdes. Y lo saben que ahora hay un campamento de construcción ahí. O había, no sé si todavía se mantendrá, en lo que era la base de protección del norte, por fuera. Pero estuvo la presencia soviética en Cuba. Y había un gran respeto. Y si hoy necesitamos la presencia rusa en Cuba, tenemos que decidirlo a tenerla. Y si hoy necesitamos la presencia militar china en Cuba, tenemos necesidad de tenerla. Y si hoy necesitamos la presencia militar coreana en Cuba, tenemos que tenerla. Y si hoy necesitamos la presencia militar iraní en Cuba, tenemos que tenerla. Y se acabó el plazo con el imperio. Pero es necesario mantener la patria y la soberanía de la patria. Es la manera, porque estamos en el año del centenario de Fidel. Y como dijo Fidel en aquel momento, cuando llevaron el asalto al Moncada, parecía que el apóstol iba a morir. O aquí no va a morir Fidel. Aquí vamos a tener el principio de luchar por Fidel, por sus 100 años y por nuestra revolución y por nuestra soberanía. Es hora de unirnos y es necesario pensar como cubanos y pensar en la forma de defender Cuba. Se acabaron las complacencias con el yanqui. Como dijo Che, al imperialismo no es un así. Es hora de tener amarrados los timbales de hombres y ovarios, los que tengan las mujeres, y salir a defender Cuba. Y los traidores para la calle, y aquellos traidores que están en el norte, se le debe de quitar, y lo estoy diciendo así, aquel que le tire y pida invasión para Cuba, no puede tener la nacionalidad cubana y no puede entrar más a Cuba. Porque es el país que están pidiendo que destruyan a su propia gente. Y no da el derecho de la Constitución a hacerlo. Que pierdan la ciudadanía. Todo aquel que tira y pide invasión y agresión, que pierda su ciudadanía. Perdón por su familia, pero no quedemos rata traidora dentro del territorio. Y mucho menos quien nos quiera hacer daño. Porque Martí lo dijo, con todos y para el bien de todos, y patria era humanidad. No es para pensar en el bolsillo, como la rata traidora, pero el karma llevará en su momento. Bien, mis hermanos, gracias. Gracias, pero le pido, compartan. Y me perdonan las personas del gobierno, me perdona mi presidente, me perdona Raúl y el presidente de la Asamblea, pero como cubano digno, creo que es la hora, y lo digo así, es la hora de unirnos y defender a toda costa la soberanía y la libertad que tenemos como cubanos. ¿Tenemos problemas? Ya lo he dicho, sí, pero los arreglaremos entre cubanos, no de impuestos del norte. Es la hora de darnos a respetar y que el enemigo sepa que con Cuba no se juega. Y como lo dijo Fidel, a nosotros no nos gusta que nos amenacen. No nos gusta que nos amenacen.
Y si tengo que dar la vida por Cuba y si tengo que salir de Canadá a ir a pelear, no voy a ir a pelear con aquel grado que me fui de Cuba. Voy a pelear como un soldado más. Y no me importa morir por la lucha de la independencia y la libertad de mi país y la soberanía de mi país. Es lo que me cabe de cubano y es lo que me ata a mi principio. Y ese es el patriotismo que llevo. Amor por Cuba, amor por los cubanos, amor por la familia cubana, que es donde está mi familia, que es donde está mi madre y los restos de los que fueron revolucionarios que inculcaron esas ideas en mí, que se las llevé a mis hijos. Hoy, de manera digna, patria o muerte, venceremos. Hasta la victoria siempre. Viviremos y venceremos. Gracias, mis queridos hermanos.